para no pasarme de largo con el tiempo, antes de iniciar la lección número 2, me gustaría hacer como un repaso sobre el tema de la voz pasiva, porque siento que en la clase pasada quedó un poquito inconcluso o un poquito confuso, o cualquier cosa que termine en uso. Entonces, pues vamos a explicarlo, esperando que ahora sí quede bien clarito. Okay, so today's subject is the passive voice, step by step. Okay, so before we understand what the passive voice is, we must remember what the active voice is. I told you this on Wednesday, but I want to say it again because I want to make sure it's very clear. Okay, so basically we need to know first what is a voice in a sentence in English. So a voice refers to who or what did the action. Remember, we're talking about actions in the past, or not necessarily in the past, but we can use actions in the past. So who does the actions or who did the actions? In other words, the subject. Okay, the subject is the voice of a sentence. Now, how do we see this? For example, the children ate the cake. Okay, it's very clear here that the subject is the children, the verb is ate, and the object is the cake. Now, antes de continuar, quiero hacer una aclaración muy importante, y esta es que la voz pasiva no es exclusivamente de tiempos pasados. ¿Ok? Puede ser en presente, pasado, en futuro, en pasado continuo. Vaya, la voz pasiva se adecua al tiempo gramatical en el que se exprese la oración. Y la voz pasiva simplemente es como otra forma de frasear o de decir una frase, ¿sí? Un enunciado. Entonces, digamos que es lo mismo que decir, los niños se comieron el pastel, ¿sí? Y entonces yo tengo esos elementos y la voz pasiva sería como decir, el pastel fue comido por los niños. O bien puedo solo decir, el pastel fue comido. ¿Ok? Y ya. Entonces, por eso en la clase anterior veíamos hoy, ¿cuándo no es importante? ¿Cuándo sí es importante quién desarrolló la acción? Porque a veces en la voz pasiva la utilizamos cuando queremos decir algo, pero no sabemos quién lo hizo, no estamos seguros de que esa persona lo haya hecho, o a lo mejor, pues, o sea, por ahí va la idea, ¿no? No queremos echar la culpa a nadie, también a lo mejor en un documento legal, o en un contexto donde tengas que estar bien seguro de lo que estás diciendo y no quieres apuntar a nadie, pues hacemos uso de la voz pasiva, ¿no? Hay que ser bien objetivos y entonces, pues para evitar echar culpas aquí y allá, usamos la voz pasiva. Ahora sí, ¿qué es la voz pasiva? ¿Cuándo? Bueno, ya dije qué es. ¿Cuándo se utiliza? Justo, ¿no? When you don't want to say who or what did the action. Also, when you don't know who did the action, you just don't know. Okay, it's not that you don't want to say, it's just that you don't know. And also when the object of the sentence is the most important part. Okay, the object is the main part of the sentence, not so much who did it, but the object. Lo que veíamos en la clase pasada, el objeto, por llamarlo de alguna manera, el objeto de la oración es lo más importante, no necesariamente quién lo hizo. Sí, como cuando veíamos que se construyó una torre muy grande por los trabajadores. Lo que me interesa en realidad no es quién construyó esa torre, ¿verdad? Sino que se construyó una torre, es el objeto principal de mi oración. Es lo mismo que dice este punto. En estos casos es cuando vamos con la voz pasiva. Entonces, podemos pasar de voz activa a voz pasiva, y aquí hay un ejemplo muy claro. Tenemos, English speakers frequently use the passive voice. Okay? English speakers frequently use the passive voice. Now, how do we change this? This is active voice, okay? How do we change the active voice into a passive voice? Well, we say the passive voice, okay? Remember, this is English speakers was the subject, okay? Use is the verb, and the passive voice is the object, okay? Subject, object, okay? English speakers frequently use the passive voice. Now, the passive voice, if we change it, the passive voice is
frequently used. Ahorita les explico por qué estoy encerrando esto. By English speakers. Ahora, este era el sujeto, este es el verbo, perdón, el objeto, y este es el verbo, ¿no? Me quedó horrible la letra O, pero bueno, se entiende. Acá estoy cambiando. Estoy poniendo primero el objeto, ¿ok? Y al final el sujeto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con el verbo? Aquí tenía use y aquí tengo is used, ¿sí? ¿Qué sucede? Muy bien, ahí les va. Ahorita, digo, lo voy a desglosar con más detalle más adelante, pero la idea es la siguiente. Se cambian de posición, ¿sí? De tal suerte que en la primera, los hablantes del inglés frecuentemente usan la voz pasiva. Lo que quiero dar a entender cuando cambio voz pasiva es, lo más importante de mi oración es que la voz pasiva está siendo usada, ¿ok? Entonces digo, the passive voice is frequently used. Si yo llego hasta aquí, ¿ok? Es frecuentemente usada. Ya dije el objetivo principal de mi oración, que es que la voz pasiva es frecuentemente utilizada. ¿Por quiénes? Pues puedo incluirlo. Aquí lo incluyo porque venía en mi oración original. By English speakers, pero no es regla de que siempre se tenga que incluir. ¿Estamos de acuerdo? O sea, te da esa ventaja de no incluirlo y sigue teniendo perfectamente sentido. ¿Hasta aquí vamos bien o hay alguna pregunta o alguna duda? Todo bien. Ok, muy bien. Ahora, ahorita voy a explicar un poco más qué onda con los tiempos verbales, porque ustedes habrán visto que aquí tengo use y acá tengo is used. Tengo usa y aquí tengo es usada. Ahora, más adelante voy a explicar los pasos que tenemos que seguir para entender esta parte, pero vamos poco a poco. Muy bien. Resulta que también la usamos con el verbo to be, ¿sí? La voz pasiva utiliza en gran parte de los casos el verbo to be. Hay excepciones cuando tenemos el verbo have o has, pero ahorita no voy a tocar esos casos. Vamos a enfocarnos en el verbo be. Entonces, nosotros no decimos, mi madre me nació en tal fecha. Decimos, yo nací en tal fecha, ¿no? En inglés ese es el mismo uso. We don't say, my mother bore me on May 9th, 1995. We say, I was born in 1995. This would be same idea, but expressed in different forms. I'm sorry, in different forms. Okay? Now, I can say, I was born in 1995 by my mother. ¿Ok? Pero no decimos, yo nací por mi madre, ¿no? O sea, digamos, aquí es irrelevante esa parte. Lo importante es que nací, ¿sí? O lo que quiero comunicar es la idea de que nací. Y tenemos otros ejemplos y vamos a estudiar justamente cómo se ve el verbo be en estos ejemplos. Déjenme ver, están aquí. Okay. Tenemos The Stand, que es como una película, un libro, perdón. The Stand was written by Stephen King. ¿Ok? Aquí ya está en voz pasiva y tenemos was written, aquí decimos by. Ojo, lo más importante es que se escribió el stand. Yo puedo decir quién lo escribió si es relevante para mi oración o no. En este caso, como estoy hablando de un libro pues, que fue escrito, pues sí me interesa saber quién lo escribió. Entonces dejamos by Stephen King. ¿De acuerdo? También la forma opuesta de haber dicho esto quizá hubiese sido si yo hubiese dicho Stephen King wrote The Stand. ¿De acuerdo? Stephen King, sujeto, wrote, verbo, The Stand, objeto. ¿Sí? Aquí lo estoy cambiando de lugar. Empiezo con el objeto, The Stand, luego tengo que utilizar un tiempo verbal que ahorita voy a explicar. ¿Sí? Y luego by Stephen King. Veamos ahorita solamente cómo se cambian de posición el objeto y el sujeto. ¿Hasta aquí esto queda claro? Porque esto es crucial para continuar. Si alguien tiene duda, es momento de preguntarlo. Puedo volver a explicar sin problema. Todo bien, todo bien. Ok. Tengo una gomita. Bueno, continuamos entonces. Deadpool was directed by Tim Miller. How can I say this in the other way? Tim Miller directed
Deadpool, okay? This is a movie. Tim Miller directed Deadpool. Well, I can say Deadpool was directed by Tim Miller. This is the passive voice, and this is the active voice, all right? That's the difference. Now, last one. The national anthem, okay? The national anthem, el himno nacional, was sung by Fergie, okay? Now, how can I say this in the other way? Fergie sang the national anthem. Now, ojo, la diferencia entre los verbos. Fíjense, aquí puse sang, acá tengo sung o sung. Aquí tengo directed, pero como es regular, aquí también directed. Aquí tengo wrote y acá tengo written. ¿Qué estamos observando en esas diferencias? ¿Alguien me puede orientar un poco? ¿Cuál es la diferencia entre esos verbos? ¿En que son irregulares y regulares? Esa es una. Pero principalmente de este primer cuadrito que vemos a esta primera oración, wrote, el otro dice written. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el tiempo verbal, la diferencia en tiempo verbal? Que están en pasado simple y en pasado participio. Perfecto. Uno está en pasado simple y otro está en pasado participio. La pregunta del millón. ¿Cuáles son los que están en pasado participio? ¿Los del notepad o los de la presentación? Los de la presentación. Ok. Entonces tenemos que la voz pasiva lleva el pasado participio. ¿Ok? La voz activa no. La voz activa puede ser pasado simple, puede ser presente, puede ser futuro, pero la voz pasiva siempre lleva el verbo en pasado participio. ¿Ok? Eso es una cosa importante a tomar en cuenta. Ahora, vamos a practicar o vamos a aprender a entender cómo puedo yo cambiar de voz activa a voz pasiva. ¿Sí? In English, we use this a lot. Okay, so try to ask all the questions you have. If you had any questions, I'm going to try to be as clear as possible. Okay. Step number 1. Paso número 1. Identify. Oh my God. I'm embarrassed. Nothing happened. Step 1. Identify the subject, the verb, and the object. Okay. We always need to have those 3 elements on a sentence in order for us to know how to transform it. So here, the children ate the cake. It's pretty obvious. It's very clear. The children is the subject. Why is the children the subject and not the cake? ¿Por qué es the children el sujeto y no el objeto? ¿Alguien que me diga? ¿Importa quién se lo...? No. A ver. Porque es el que está haciendo la acción. Muy bien. Exacto. Ahí les va. ¿Cómo identifico al sujeto? Porque es directamente el que está activado sobre el verbo. El verbo solamente aplica para el sujeto. ¿Sí? En este caso. ¿Ok? El verbo siempre va a aplicar para el sujeto. Entonces, ¿quién está comiendo? ¿Quién comió? The children. ¿Ok? El pastel lo comió el niño. Por eso puedo identificar rápido mi sujeto. Se los digo porque aquí está evidente, está claro, ya lo puse yo. Subject, verb, object. Pero en otras oraciones quizá no sea tan fácil de identificar. Entonces, cuando no sepas identificar quién es el sujeto o los sujetos en tu oración, busca el verbo y el sujeto siempre responderá o siempre actuará respecto del verbo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, paso número 1, identify those 3 things, the subject, the verb, and the object. Step number 2. Simple, ¿verdad? ¿Perdón? Ese es pasado simple. En este caso está en pasado simple, ¿sí? Ojo, no tienen que estar en pasado siempre, ¿ok? Pueden estar en presente, por decir algo, pero vamos poco a poco. Step number 2, ¿ok? Move the object to become the new subject of the sentence. I got this wrong. Sorry.
the new subject of the sentence, okay? Move the object to become the new subject of the sentence. To become, para a convertirse. Entonces, agarramos el objeto de la original, de la voz activa, y lo vamos a convertir en el sujeto de la voz pasiva. ¿De acuerdo? Digamos que lo vamos a convertir en el sujeto de la nueva oración, o bien es el más importante ahora. Ya no es the children, sino que the cake. ¿Por qué? Porque el verbo que yo ponga, ¿sí?, va a afectar directamente ahora a the cake. ¿Ok? Voy a decir algo del pastel. Ya, el pastel va a tener una acción, aunque suene un poco ilógico, ¿sí? Ya no van a ser los niños los que desarrollan la acción. ¿Ok? This is step number 2. Step number 3. Espero que, bueno, igual no sé si quieran tomar nota. Step 1, identify. ¿Sí? Step 1, identify. Step 2, move the object to become the new subject of the sentence. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O alguien quiere como que le dé un momento para anotar? No sé. Si no, sigo. Vale, seguimos. Step 3. Check the active sentence. What does this mean? The question is, what is the verb tense in the active sentence? ¿Cuál es el tiempo verbal? Hay que checar el tiempo verbal en la oración. Porque de aquí dependerá cómo voy a elaborar mi oración pasiva. Si mi oración activa está en pasado simple, entonces voy a utilizar pasado simple. Ahorita les voy a decir en dónde, pero voy a utilizar pasado simple. Si está futuro, pues voy a utilizar futuro. Si está en presente, voy a utilizar presente. ¿Sí? Entonces, nada más es checar el tiempo verbal. En este caso, the children ate. In this case, we see that the verb is in the simple past tense. Okay? Simple past. That's all I need to know. 8. Step 4. Okay, just to recap really quick. We identify the 3 elements. We change the element number 1 for the element number 3. We change them, okay? And step 3, we check the verb. What is the time of the verb? What is the tense of the verb? ¿En qué tiempo verbal está el verbo? Now, we have these 3 completed. Number 4, conjugate the verb be. Okay, conjugate the verb be so it can be in the same tense as the active sentence. Conjugamos el verbo be al mismo tiempo verbal en que se encuentre en la oración activa. Entonces, si en mi oración activa, en mi paso 3, yo dije, está en pasado simple, el verbo be que voy a agregar tiene que estar en pasado simple. Si en mi oración dije, no, ¿sabes qué? Dice will be, entonces está futuro, ¿sí? O, perdón, will go, will eat, etcétera. Pues, ¿sabes qué? Acá tengo que agregar will también porque está futuro. No, ¿sabes qué? Dice, eats, the children eat the cake. Los niños comen, está presente, entonces el verbo be tendrá que estar en presente, ¿sí? Entonces, el tiempo verbal, el verbo que vamos a agregar aquí, primero, va a ser el verbo be. ¿Cómo? Puede ser en presente is, o are, o am, cualquiera de las 3 que ya sabemos. Puede ser en pasado, tiene 2 formas, was o were. O puede ser a futuro, agregando will, ¿sí? O going to. Is going to, are going to, am going to, ¿sí? Cosas, todas estas que ya hemos visto, pero igual las recapitulo para que no se nos olviden. Solo quiero ser bien claro. Vamos al paso 4, agregar el verbo be en el mismo tiempo verbal en que identifiqué en el paso 3. It can be was or were. In this case, we use was because we have the cake. Eat. The cake eat. So I go with was. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Perfecto. The cake was. Ahora, step number 5. This is an important one. Add the past participle of the main verb after the verb be. What does this mean? We had here, the main verb was ate. Okay? Ate. Now we added was. We haven't said anything about eat. No hemos dicho nada de eat o ate en este caso. Entonces, se va a agregar
el verbo ate o eat o el que tuvieras, pero en participio. ¿De acuerdo? En participio. Entonces, add the past participle of the main verb after be. Eat, ate, eaten. ¿Ok? Eaten. Hasta aquí llevamos the cake was eaten. Hasta el paso 5 hemos completado, ¿sí? Que ya tenga sentido lo que estoy expresando. ¿De acuerdo? El pastel fue comido. Entonces, ¿quién fue comido? Pues el pastel. ¿Quién está realizando la acción? El pastel la está realizando. No es que el pastel esté haciendo algo, es que el pastel está actuando sobre mi verbo. ¿De acuerdo? Se le llama objeto directo en español. El objeto directo es quién hace la acción. ¿Ok? En este caso, pues es la persona o la cosa que responde directo a was eaten. The cake was eaten. El pastel fue comido. ¿De acuerdo? I was born. I was born in May. ¿Ok? Yo nací. Bueno, es que no digo yo nací. En inglés digo yo fui nacido. Pero así se dice. I was born in the passive voice. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. No. Good. So, just to finish, step number 6, and the last one, subject of the active sentence, ¿ok? ¿Qué pasó con el sujeto de la oración activa? The children. Ya no lo usé, porque puse the cake al principio, luego quité ate y agregué was, porque ate está en pasado simple, entonces puse was, y luego agregué el participio de ate, que es eaten, y el de children, ¿dónde quedó? Ah, bueno, resulta que the children lo podemos agregar si consideramos que tiene utilidad agregarlo. No sé si me explico. Entonces, subject of the active sentence. In the passive voice, you don't have to include the thing that is doing the action. You can say the thing, you can say the people, you can say the person, whatever. The workers, the somebody, someone, the children, etc. It's not necessary always for the thing or the who to be there, okay? That is doing the action. You could remove that from form of your sentence, like here, the cake was eaten, and this is perfectly understood. But you can also include it and give more context, okay? When doing so, cuando lo hagamos, when doing so, we must use the word by, okay? In the passive sentence, when you want to include who did the action, okay, you must include the word by. In this case, que tengo aquí la gatita y me distrae. The cake was eaten by the children. This is the passive voice. I had the children ate the cake. If I change it, I say the cake was eaten by the children. And this is how we finish the transformation of the active voice to the passive voice. So far, do you have any questions? No. No? Okay. No. So what happens when I don't have the simple past tense? Here we have some other examples, okay? Many people's lives were saved. Okay? No estoy diciendo por quién. Solo estoy diciendo que la vida de muchas personas fue salvada. Many fueron salvadas. Muchas vidas fueron salvadas. Many people's lives were saved. ¿Ok? Fíjense cómo tengo were. Saved. Saved está en participio. Oye, pero es que tiene ed, no es pasado simple. No, porque acuérdate que los regulares se escriben igual. En pasado simple y en pasado participio. ¿De acuerdo? Por eso empecé con esto. Were saved. Ah, ok, tengo were. ¿Qué quiere decir que tenga were? Es que el verbo que tenía en mi oración activa estaba en pasado Simple. simple, perfecto. ¿Sí? The house was built in 1893.
The house was built. ¿Ok? Was, porque seguramente estoy hablando yo en pasado simple, en mi oración activa. Y built es el participio del verbo build, que significa construir. Entonces, la casa fue construida en 1893. The house was built in 1893. Okay? Another example is, this car will be sold by the weekend. ¿Sí? Ojo, no quiere decir que será vendido por el fin de semana. No. En este caso, a veces decimos by the weekend, by Thursday, by June. O sea, uso by también antes de un tiempo definido, ¿no? Entonces, este carro será vendido el fin de semana. This car will be sold. ¿Ok? No sé si me estoy explicando que en este caso estoy hablando a futuro. Oye, pero aquí era entonces pasado simple con where. ¿Sí? Aquí pasado simple con was. Aquí tengo will be. ¿Me explico? Entonces también puede ser a futuro. Will be sold. Now, what is sold? Sold is the past participle of the verb sell. ¿Ok? Sell, sold, sold. Es el que repite doble vez. Acuérdense que no todos los participios cambian del pasado simple. Hay unos que se repiten. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien o hay alguna pregunta? Estos son ejemplos de pasado de la voz pasiva, ¿verdad? De pura pasiva, así es. De hecho, si se fijan, aquí no dice quién hizo las acciones. Nada más me está diciendo qué fue lo que sucedió. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la última. The washing had been left out in the rain. The washing had been left out in the rain. Now, had been, ok, y yo les dije, no siempre es con el verbo be, también podemos usar el verbo have o el verbo has, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciéndome aquí? The washing, la lavadora, ha sido dejada. Had been left. Perdón, no es ha sido, es fue dejada afuera en la lluvia. ¿Sí? La lavadora fue dejada afuera en la lluvia. ¿Ok? The washing had been left out in the rain. ¿Ok? Had been. Ahora, este tiempo verbal que estamos viendo aquí, had been, no lo hemos visto. El have been o el has been, pero a lo que es nada más un ejemplo de que también la voz pasiva puede utilizarse. ¿Y cómo lo podemos ver? Porque no me dice quién la dejó. ¿Sí? Aquí no me dice quién salvó las vidas. Aquí no me dice quién construyó la casa. Y aquí no me dice quién venderá el carro. Solo está hablando de que un objeto hace, hizo o hará una acción. Oye, ¿cómo un objeto va a hacer una acción? Bueno, es que, digamos, yo les decía en la clase pasada, la voz pasiva, a diferencia de la activa, en la activa el sujeto hace. En la voz pasiva, el sujeto, que ya vimos que se cambió de lugar, recibe. ¿Sí? Entonces, el pastel fue comido. Bueno, el pastel recibió las mordidas, ¿no? Recibió que se lo comieran. ¿Sí? Las vidas fueron salvadas. Las vidas por sí solas, pues, se podían salvar. Entonces, recibieron esa acción, ¿sí? De ser salvadas. ¿Me explico? La casa no se puede construir sola. Bueno, recibió la acción de construirla. ¿Va más o menos clara la idea? ¿Ya queda un poco más claro respecto al miércoles? Sí, mucho más. Bendito Dios. Muy bien. Ahora, aquí tenemos los 4 ejemplos, ¿no? Pero también podemos decir quién hizo las acciones. We can also say who did the actions, ¿ok? Acá teníamos, the house was built in 1893. Aquí tenemos, the house was built by her grandfather in 1893. Porque aquí es relevante decir que la construyó el abuelo, es parte de lo que quiero comunicar, ¿ok? Entonces, la casa fue construida, pero fíjense cómo tengo que agregar, les decía yo, by her grandfather in 1893. ¿De acuerdo? This car will be sold by the salesman by the weekend. ¿Sí? Oye, aquí tengo 2 veces by, acuérdense, este by the weekend es el fin de semana. By del fin de semana. ¿Sí? By the weekend. Este que dice, this car will be sold by the salesman es quien va a realizar la acción.
Ajá. Entonces, ¿cómo yo vería estas oraciones? Bueno, vamos a terminarlo ya. The washing had been left out in the rain. The washing had been left out in the rain by her husband. Okay. La lavadora habría sido dejada fuera en la lluvia por su esposo. ¿Ok? Este ya es un tiempo verbal más complejón, que a lo mejor en este curso no alcanzamos a cubrir, pero igual viene por acá, lo menciono. The last one. Many people's lives were saved. Many people's lives were saved by the volunteers. Agrego el by y agrego a quien fuera el sujeto antes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo conjugarían estas oraciones de voz pasiva a voz activa? Vamos a guiarnos. Vamos a empezar con esta de abajo para arriba. Many people's lives were saved. Ojo, saved ni lo voy a pelar. ¿Por qué? Porque siempre va a estar en participio. ¿Quién me va a decir en qué tiempo verbal estaba mi oración pasada? En este caso, where. ¿Por qué? Porque es así. Fíjense bien. Dice acá, en el paso número 3, checa en qué tiempo verbal está el verbo principal. Porque con ese tiempo verbal vas a agregar el verbo be en ese tiempo verbal. ¿Sí me explico? Si está en pasado simple, pues tú agregas was o were. Si está en presente y dice it, pues tú agregas aquí is, am o are. ¿Sí me explico? Oye, el verbo que sigue siempre va a ser eaten. Ese siempre va a estar en pasado participio. Así la oración estuviera en presente, en pasado o en futuro. Ese segundo verbo, porque vemos dos verbos aquí, vemos was y vemos eaten. Bueno, eaten siempre va a estar en pasado participio. Entonces, quien verdaderamente te va a decir algo va a ser was. ¿Sí me explico? Ese va a ser, haz de cuenta, nuestra manera de identificar en qué tiempo voy a conjugar mi oración activa a pasiva o pasiva a activa. Podemos hacerlo de ambas formas, ¿sí? Entonces, many people's lives were saved by the volunteers. Entonces, no voy a ver saved porque ese siempre va a estar en participio. Voy a ver where. Entonces, where está en pasado simple. Quiere decir que mi oración yo la podría conjugar de la siguiente manera. Let me go ahead and do this real quick. The volunteers saved. Oye, pero es que dice lo mismo aquí. Dice saved y acá también dice saved. ¿Cuál es la diferencia entre este de la presentación y este del notepad? Que uno está en pasado participio y otro en simple. Así es. ¿Cuál está en participio y cuál está en simple? El de la presentación está en participio y el de las notas en simple. Buenísimo. Entonces, este que estoy poniendo aquí, ¿por qué lo estoy poniendo en simple? Ah, porque tengo where, que es pasado simple del verbo. ¿De cuál verbo? ¿De cuál verbo es pasado simple? Where? Be. Be. Perfecto. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? A ver, es que esta parte a mí no me termina de quedar claro, nomás por si acaso, ¿sí? Conjuga el verbo be con el mismo tiempo verbal que tenía la oración activa. Ah, aquí está en pasado simple, entonces mi verbo be está en pasado simple. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo the children eat the cake? The children eat the cake. ¿Cómo diríamos esto en pasado, en voz pasiva? Vamos a practicar. ¿Cómo lo cambio a voz pasiva? Paso número 1. ¿Qué dice el paso número 1? Identify the subject, the verb, and the object. Ok. ¿Quién es el subject aquí? Subject. The children The children. The verb? eat Eat. And the object? cake. The cake. ¿En qué tiempo verbal está eat? The cake. Perdón, ¿en qué tiempo verbal está el verbo eat? En presente. Presente, o sea, simple present. ¿Estamos de acuerdo? Simple present, I'm sorry. Ok. ¿Cómo lo voy a empezar a armar? Ya lo identifiqué. ¿Qué dice el paso número 2?
mueve el objeto para que sea el nuevo sujeto. O sea, ¿aquí con qué voy a empezar? Ok. The cake. Hasta ahí, es todo lo que me pide el paso 2. Paso 3, importante aquí empezar a ver. Checa en qué tiempo verbal está el verbo principal. Bueno, ya lo identificamos, a lo mejor aquí hicimos el paso 3. Entonces, ya vi en cuál está. ¿Qué me dice el paso 4? Conjuga el verbo be para que quede en el mismo tiempo verbal que identificaste. ¿Qué tiempo verbal era? Simple present. Ok. Sigue el verbo be. Pero yo no lo voy a poner de cake be. ¿Cómo lo voy a poner? Is. Is. O puedo también ponerle are si fuera de cakes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O puedo ponerle am si fuera aquí un I. ¿Sí? Pero no es el caso. Entonces, the cake is porque aquí está en presente simple. Y ahora sí, ¿qué dice la que sigue? Agrega en pasado participio el verbo principal, the main verb, después de be. O sea, be aquí era is, ¿verdad? No es be, es is. Y aquí tiene que ir en pasado participio. ¿Cuál era el verbo principal? Eat. ¿Cuál es el participio de eat? Eaten. ¿Ok? Y ahora sí, si quieres ponerle más contexto, agrega quién lo hizo usando el que era el sujeto como objeto. Entonces el sujeto era the children. Ahora lo voy a poner aquí, the children. Pero para agregarlo necesito algo más. ¿Qué me faltó? By the children. By the children. The cake is eaten by the children. El pastel es comido por los niños. Los niños comieron el pastel. El pastel es comido por los niños. Estoy diciendo lo mismo en una voz activa o en una voz pasiva. ¿Ya más o menos queda claro? Perfecto. Many people's lives were saved by the volunteers. The volunteers saved many people's lives. Okay? The volunteers saved many people's lives. ¿Cómo puedo cambiar esto? Vamos a hacer el ejercicio opuesto. Un ejercicio más y luego ya se van a practicar. Y para acabar la clase. The volunteers saved many people's lives. Ok. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Identificar los sujeto, verbo y objeto. Perfecto. Los tres elementos, ¿verdad? Sujeto, verbo y objeto. ¿Quién es el sujeto aquí? Volunteers. The volunteers. ¿Cómo sabemos? Porque son los que están respondiendo a la acción. Saved. ¿Quién salvó? Ah, pues los voluntarios, ¿verdad? Ok. Entonces, the volunteers sería mi sujeto. Perfecto. El verbo, pues claramente es saved. ¿Sí? Y many people's lives. Todo esto completito sería mi objeto. Perfecto. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Siguiente paso. Sí, digo, tú sigue participando conmigo, Raquel. Vamos muy bien. Pero si quieren participar también Andrea, Daniela, Cristi, Gaby, adelante, ¿ok? O sea, digo, si no es necesario que hagan el micro y todo eso, si le están entendiendo chido, pero si quieren involucrarse mejor. The cake is, oh, perdón, estoy acá. The volunteers, ok. Paso número 2. ¿Qué me decía el paso 2? Ahora mover el objeto. Para hacer el nuevo. Many people's life. Ok, pero va muy bien. Vamos a mover el objeto y se va a convertir en el nuevo. En el nuevo sujeto, muy bien. Many people's lives. Siempre me confundo con esa palabra. Ya empecé. Paso número 2 completado. Ahora este es mi sujeto, ¿sí? Antes era de volunteers, ya lo cambié. Ok, ¿qué sigue? Paso 3. Checar en qué forma está el verbo. ¿Qué forma? Por ahí va, por ahí va, por ahí va. En vez de qué forma decimos. Checar en qué cosa está el verbo. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Perfecto. ¿En qué tiempo está? En pasado simple. Pasado simple. Ok. Oye, Mario, pero es que el pasado participio de un verbo regular es igual. ¿Cómo voy a saber que no es participio? Ah, porque no sé, el pasado participio nunca se escribe así solo.
Ujú. ¿Me explico? Nunca va solo, siempre lleva otro auxiliar. Lo vimos con un have, lo vimos con un be, lo vemos con otra cosa. Así solo no existe. Entonces, si está nomás así saved, es pasado simple y se acabó. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Ya identifiqué. Buenísimo. Simple past. ¿Qué sigue? Conjugar el verbo be. Muy bien. Vamos a agregar el verbo be. ¿Pero en qué tiempo lo vamos a agregar? Where. Where. ¿Por qué es where? Es correcto. Porque es involuntario. Porque es people's lives. Así es. Tengo pasado, perdón, tengo plural, people's lives, las vidas de las personas, plurales. Entonces yo voy a agregar, en vez de be, le voy a poner where. ¿Sí? El verbo be, pero lo ajusté a where. ¿Ok? ¿Por qué puse pasado simple where? Porque aquí tengo pasado simple. Ahora sí, where. Y ahora sí tengo que agregar este mismo, pero en pasado participio. ¿Sí? Ese sería mi quinto paso. Pero como es un verbo regular, da igual. Nomás que aquí, ojo, es past participle. ¿Sí? Many people's lives were saved. Hasta ahí tiene sentido. Pero si yo quiero agregar ahora el último paso es el objeto, lo puedes convertir, perdón, el objeto no. El sujeto de antes lo puedes convertir en tu objeto. Así. ¿Pero qué me está faltando? By. Bye. Y ya ahora sí, convertimos una oración activa a pasiva y de pasiva a activa y ya queda bien clarito. ¿Sí? Bueno. Vamos a practicar para irnos ya a cenar o a descansar, no sé qué vayan a hacer. ¿Sí? Someone stole my neighbor's car. The students passed the exam. Tom finished the reports. Nancy and Jim built a new house in June. Gabby's mother, Susan, bought a new car. Quiero que por favor agreguen todo completo. ¿Sí? Si viene el objeto, se puede hacer sujeto y el sujeto, objeto, todo completito. ¿Ok? Les voy a pedir, porque igual y luego algunos terminan y otros no, que en estos minutos que les quedan, son 5 oraciones me parece, 1, 2, 3, 4, 5, las escriban en su libreta, por favor, les tomen una foto y me la manden por WhatsApp. ¿De acuerdo? Se las voy a pegar en el WhatsApp, la terminan, le toman foto y me la envían para revisarla. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Se las voy a compartir enseguida. ¿Alguien se queda con alguna pregunta o alguna duda antes de terminar? No sobre eso. ¿Te lo podemos enviar mañana? ¿O tiene que ser? Bueno, si pueden ahorita, mejor. ¿Vean? Para que sea como que la actividad de la clase. Yo para que no estén aquí conectados, porque luego, yo no hablo por nadie, pero sé que de repente, por ejemplo, dicen, ahí te lo van a contestar. Y algunos ya no hacen nada. Entonces yo quiero que las hagan, porque quiero que las practiquen. Entonces, si pueden ahorita, brutal. Yo voy a estar aquí en mi computadora unos 10 minutos. ¿Sí? Al pendiente. Si me las mandan ahorita mismo las reviso. ¿Ya les llegó el WhatsApp? Si me las pueden mandar ahorita, súper. Si no, pues no pasa nada. Pero si de preferencia ahorita. ¿De acuerdo? Sí, está bien.